Bienvenido al cuarto video del curso Justicia Cívica, que corresponde a la unidad 4. En este módulo 4 vamos a hablar de la actuación policial en materia de justicia cívica. Si se dan cuenta, en el módulo anterior hablé del policía de proximidad, pero no me metí muy a fondo porque para esto tenemos un módulo específico en el cual vamos a hablar de esa actuación policial. ¿Cuál es la importancia de la actuación policial en este modelo de justicia cívica? Pues que ¿quién está más cercano a la comunidad que el mismo policía? Nadie. El policía sabe cuál es el sentir de la comunidad, sabe y percibe cuáles son los conflictos de la comunidad, identifica de manera puntual cuáles son las colonias que a lo mejor donde hay más incidencia de faltas administrativas, qué tipo de incidencia de faltas administrativas. Ellos tienen ese sondeo de primera mano de la comisión de las faltas administrativas. Entonces, por eso es tan importante la participación del policía o la actuación del policía dentro de este modelo de justicia cívica, porque obviamente ya no va a ser esta cuestión de reacción, esta cuestión del policía punitivo, sino es un policía cercano a la comunidad, un policía que está ocupado por los problemas y los conflictos que se tienen en su comunidad. Entonces, cuando nosotros estamos percibiendo la actuación policial desde un punto de vista reactivo o punitivo, lo único que vamos a tener es una recurrencia continua de esas faltas administrativas. Cuando el policía empieza a encontrarle el origen a esos conflictos y empieza a hablar más, a mediar más, el policía entonces se convierte en una parte fundamental para que esta comisión de faltas administrativas se reduzca, ¿no? Nos enfocamos entonces a la parte del policía de proximidad. ¿Y cuál es el fundamento de este policía de proximidad? Bueno, el policía de proximidad es parte de este modelo nacional de policía que se establece y debemos ir a la fundamentación que nos dice en esencia que el gobierno de México entiende que recuperar la seguridad del país es un trabajo que trasciende la competencia de las policías y de la justicia cívica. Entonces se requiere una procuración de justicia capaz de litigar las imputaciones exitosamente en los tribunales, de una defensoría que proteja al inocente, de tribunales que permitan conocer la verdad de los hechos a través del principio de contradicción procesal, protegiendo al inocente, sancionando al culpable, y un sistema de ejecución de sanciones que promueva el justo cumplimiento de la sanción y la reinserción de los sentenciados. Vemos entonces, aquí empezamos a ver por qué recobra esa importancia este modelo de justicia cívica, porque a final de cuentas es parte de ese modelo policial, es parte de esa justicia que nosotros también estamos inmersos en ella, en la procuración de justicia, y por eso también nos absorbe a nosotros. Aquí habla desde el policía de calle hasta la reinserción de los sentenciados. Entonces vemos ahí todo el proceso de procuración de justicia inscrito en un modelo, que es el modelo policial, que es este modelo nacional de policía. Entonces por eso es la importancia, aquí ya empezamos a darnos cuenta de que nosotros conozcamos este modelo homologado de justicia cívica. La mayor parte de la inseguridad proviene de las faltas administrativas, que pueden ser resueltos por esas policías locales y por esa justicia cívica. Por lo tanto, ese fortalecimiento organizacional y funcional de esas instituciones va a ser un impacto para todas las demás áreas en la recuperación de la seguridad del país. ¿Sí? Nuestro artículo 115 constitucional establece y nos dice que los municipios tendrán entre las funciones y servicios públicos a su cargo la seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución, policía preventiva municipal y tránsito, ¿no? En este contexto, que un modelo nacional de policía y justicia cívica articula los esfuerzos de la Guardia Nacional, los policías estatales y municipales y los requerimientos del Ministerio Público de una manera lógica y racional,
para mejorar la realidad y percepción de seguridad. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de reconstruir una convivencia armónica entre los mexicanos. Entonces decimos que la policía municipal es uno de los actores del Estado con mayor interacción directa con la población. Sin embargo, este vínculo ahorita, en la actualidad, está deteriorado. Para que esta acción policial tenga como resultado la pacificación del país, que se manifieste obviamente en la reducción del delito y la violencia, así como en las mejoras de la percepción que tiene la sociedad de la seguridad y la confianza que tiene la sociedad en sus autoridades, es necesario transformar la manera en que opera la policía en México. Por eso es que se propone este modelo, ¿no? Que permite, este policía de proximidad, que permite hacer el tránsito de una visión del policía visto como un cuerpo represor para convertirse en un facilitador de la vida social de la comunidad. Y bajo esta premisa, el modelo va a tener como objeto el fortalecimiento de los policías municipales y de las policías estatales, y la articulación efectiva entre dichos cuerpos con la Guardia Nacional, con las Procuradurías o Fiscalías Generales, a modo de que se prevenga, se disminuya el delito, la incidencia delictiva y se mejore esa percepción de la seguridad, ¿no? Este modelo de policía, este modelo nacional de policía y justicia cívica implica una construcción, eso es bien importante, construcción de un sistema de financiamiento adecuado y sostenible que permita a los policías tener esa profesionalización, que va desde tener los estados de fuerza suficientes, el salario policial competitivo, equipamiento, infraestructura, y que obviamente van a tener ese entramado jurídico que va a eliminar restricciones y cuellos de botella que entorpecen la función policial, y que van a ofrecer la certeza a los policías en su operación cotidiana, pero que también va a garantizar la delimitación y control de sus funciones con el fin de evitar esos abusos de poder que hemos tenido a lo largo del tiempo, el tema de la corrupción, violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, respecto del perfil y características de ese policía de proximidad del que estamos hablando, el personal policial que labora en la institución debe ser un profesional especializado en seguridad pública, ¿sí? Que va a facilitar la convivencia social, que va a conocer su entorno, que va a ofrecer soluciones a problemas de seguridad. Ustedes me pueden decir, bueno, pero es que esto se escucha un tanto utópico, Jennifer. Sí, pareciera que sí, pero realmente si nos damos cuenta dentro de esta visión sistémica donde participa todo el Estado para continuar y que prevalezca el Estado de Derecho, la policía es muy importante, como cada uno de los actores que estructuran esta visión sistémica. Pero es importante porque es el que tiene la interacción y es nuestro conducto y es nuestro conecte con la ciudadanía. Entonces, necesitamos policías profesionales, necesitamos dejar de lado esa visión donde el policía o ser policía es un oficio y empezamos a pensar en el policía que es un profesional de la seguridad pública, un profesional capacitado para facilitar esa convivencia social, para realmente conocer su entorno, para ofrecer soluciones y no solamente tener reacciones, ¿no? Este enfoque de proximidad implica promover la integración de policías mujeres a las corporaciones, todo esto desde la perspectiva de género. La institución que trabaja con un enfoque de proximidad también debe contar con un perfil para ese personal policial, o sea, ya no es así, cualquiera puede entrar, ¿no? Determinado perfil puede adicionarse a las filas de las corporaciones policiales, municipales, estatales, y que obviamente va a tener un fundamento porque va a tener una formación inicial y además tiene que cubrir o tener las competencias básicas necesarias para la función policial, ¿no? Que entran dentro del programa rector de profesionalización. Cuando hablamos de esta policía profesional, pues obviamente tienen que cumplir con esos requisitos, ¿no?
Lo vemos complicado, pero yo creo que en últimos años hemos tenido un avance en esa materia en todo el país, que tenemos policías más capacitados, pero sobre todo policías más comprometidos con la parte de la profesionalización. Y tener un policía comprometido con su profesionalización deriva en que todas las demás estructuras institucionales de ese Estado de Derecho funcionen de manera correcta. Porque si un policía sabe sus funciones o conoce sus funciones de manera correcta y profesional, le va a evitar conflictos al Ministerio Público, va a coadyuvar con él, va a poder solucionar de manera puntual las necesidades del Ministerio Público, va a coadyuvar también a que los peritos realicen su trabajo, va a funcionar también de manera correcta con la cuestión de todo ese engranaje de la Procuración de Justicia, va también a impactar a los compañeros que están en la parte de custodia penitenciaria, ¿sí? Porque también los insta a que tengan esa profesionalización y ese perfil específicos para ser custodios penitenciarios, ¿no? Entonces, si vemos todo esto, empezamos por ese eslabón que es el policía de proximidad, pero nos impacta a toda la estructura de la Procuración de Justicia, de la seguridad pública. Y bueno, este policía de proximidad, ¿qué es lo que debe de tener? ¿Qué habilidades deberá de tener? Bueno, pues lo primero es una vocación de servicio, de entrada. Facilidad de comunicación, es muy importante eso, porque es el que va en este policía de proximidad, al estar cercano a la gente, necesita comunicarse. Se debe de integrar a la comunidad, es decir, ya no ve los problemas de la comunidad como algo aislado, sino es parte también de sus problemas y de lo que se tiene que solventar. Tiene que ser proactivo para identificar y resolver problemas. Tiene que tener una sensibilidad y convicción en esa labor de prevención del delito. Y tiene que tener habilidades para mediación y contacto con los ciudadanos. No nada más necesitamos un policía que hable, sino que aparte hable y tenga esas habilidades para poder mediar en un conflicto. Concordancia entre el nivel de vida del candidato y su contexto socioeconómico. ¿A qué hago referencia con esta característica o esta cualidad que debe tener un policía de proximidad? Un policía de proximidad tiene que ser coherente con la forma en que se comporta y con las actividades que va a realizar, porque obviamente eso lo va a llevar a que su trabajo no se le dificulte y no se le complique, sino que lo va a hacer de una manera natural. Estos elementos que les acabo de mencionar, estas características, esas cualidades, cuando las tiene un elemento de proximidad, ahí es cuando nosotros empezamos a ver las funciones del policía de proximidad. Lo primero es la proximidad social, tal cual lo dice su nombre, ¿no? Ya no es solamente un vigilante de las calles y persecutor de los delincuentes en flagrancia, ¿no? Es el policía que asume un rol proactivo y es mucho más estratégico para contener, prevenir y reducir los problemas de inseguridad en la comunidad. Es un policía orientado a la solución de problemas de seguridad. Los agentes que integran las policías municipales todos los días en su trabajo diario son notificados por los mismos pobladores o la ciudadanía de diferentes problemas, desde la vecina que le tira el agua sucia hasta el hecho de que aquí en la esquina se juntan los chicos en la tarde para fumar marihuana, ¿no? O en la calle tal, cada sábado se reúnen ahí a tomar bebidas embriagantes, ¿no? Entonces el policía sabe perfectamente los problemas que existen en la comunidad, dependiendo de cómo dividan esa comunidad en sectores, en barrios, dependiendo, los policías son asignados a estos barrios, a estos sectores y empiezan a conocer a la comunidad. Entonces, dentro de estas conductas que les son notificadas a los policías, algunos son delitos,
pero no solo hay delitos, ¿no? Otras son faltas administrativas. Entonces, tienden los policías, de los que hablábamos antes, a una acción sin una visión estratégica, ¿no? Y entonces eso desgasta al personal. ¿Por qué? Porque al realizar nada más rondines de vigilancia continuos, ya saben, sí, dónde se ponen los chicos. Pero ¿qué hacen? Que llegan y se los llevan. Y pagan su multa o reciben su administración. Y al otro día, a los 2 días, a los 3 días, los van a ver ahí. Entonces, no funciona, es un esfuerzo desgastante para el policía también. Entonces, lo que nosotros buscamos o lo que se busca dentro de este modelo de proximidad implica que con las unidades de análisis que deben de existir en la policía, así sea a nivel municipal, se identifiquen condiciones en el entorno que facilitan o pueden fomentar las conductas delictivas, faltas, infracciones, ¿no? Y a partir de esta información se van a diseñar respuestas a la medida, dependiendo de cada falta administrativa. Entonces, por eso es que es tan importante analizar los patrones, por eso la información que tiene el policía de proximidad es tan valiosa, porque a través de esto se pueden hacer análisis para ver desde los bienes, quiénes son los blancos del delito o quiénes son quienes cometen esas faltas administrativas determinadas. Entonces, ya no nos quedamos en la reacción, sino empezamos a ir más allá y llegamos a una parte que es el patrullaje estratégico para la prevención. ¿Qué hacemos con la información que nos da la sociedad o que les da la sociedad a los elementos policiales? Bueno, pues decíamos, se analiza y en base a eso se hacen patrones, análisis de patrones. Y entonces con esto hacemos ese patrullaje estratégico para que realmente se prevenga, ¿no? Y que tengan también ese conocimiento pleno del municipio para que puedan responder de manera puntual a las llamadas de emergencia, ¿no? Hay municipios que tienen una extensión muy grande de territorio y que eso hace que los policías tarden más en llegar a determinados puntos. Sin embargo, si se hace un análisis anterior a eso, se puede determinar cómo hacer los patrullajes para que puedan estar accesibles las unidades si se requiere, ¿no? Y cuáles son las principales vialidades y cuáles son los factores de riesgo potenciales que pudieran existir, cómo es la gente en determinadas colonias. Todo eso es importante para que el policía haga sus patrullajes de prevención con un objetivo y con un resultado real, ¿no? La atención a víctimas en este modelo de policía de proximidad es bien importante y lo saben quienes son ministerios públicos, quienes están en el área de atención, saben cuán importante es la atención a víctimas. Y el policía de proximidad tiene que tener esa visión de servicio a la atención a las víctimas. Se le tienen que acercar a las víctimas esos servicios psicológicos, jurídicos, médicos, a través de unidades móviles. Obviamente esto va a implicar la construcción, adaptación de espacios físicos para la atención a víctimas del delito, que van a generar un entorno de confianza, pero sabemos cuán importante es esa atención a nuestras víctimas. A veces los elementos policiales tienen más interés en la persona o en el infractor o en la persona que comete algún delito o que está relacionado con la probable comisión de un delito, y se enfocan mucho en la cuestión de es que yo le voy a leer sus derechos y la víctima la dejan a un lado. ¿Qué pasa con la víctima entonces? La revictimizamos. Entonces es importante que estos policías de proximidad tengan ese acercamiento y esa información
puntual de cómo atender a las víctimas, ¿no? Primero, porque así se los exige la ley, pero porque es una estrategia también para ganar la confianza de la población y dotar de un nuevo significado al uniforme policial, ¿no? Privilegiando esa parte del servicio, de la atención, de la cercanía. Porque muchas veces, hay muchas víctimas que ni siquiera llegan a denunciar algún delito del que hayan sido víctimas como tal, porque el policía las disuade, ¿no? Ay, señora, pero ¿para qué va a denunciar que el marido le está pegando? Si mañana usted ya está contenta otra vez con él. Esa atención a víctimas obviamente es deficiente y aparte es agresiva y aparte está revictimizando a esa víctima y aparte está cometiendo un abuso sobre esa persona. Ese policía que le está haciendo el comentario inocente de señora, ¿para qué va a denunciar? Le estoy ahorrando el trámite. Cuando es el policía quien tiene que dar el apoyo a esa víctima para llegar ante el Ministerio Público y poner esa denuncia. Entonces es importante este punto de la atención a las víctimas. La recepción de denuncias, algo importante también, ¿no? Esta parte de la ausencia de denuncia provoca para las víctimas insatisfacción con el sistema. Y para la policía, obviamente, una pérdida de información. Por eso es indispensable habilitar los mecanismos de recepción de denuncia por parte de la policía municipal, por poner un ejemplo, policía estatal, a través de estaciones fijas, móviles de policía. ¿Para qué? Para que en conjunción con la fiscalía, en conjunción con formatos establecidos, en coordinación con la fiscalía, se haga el registro de los delitos que las víctimas reporten a la policía municipal, ¿no? A la policía estatal. ¿Por qué? Porque esta estrategia va a permitir que, aparte de que se reduzca esa cifra negra, ¿sí?, se incremente la cantidad y la calidad de información que tiene la policía sobre los problemas de seguridad en determinada comunidad. Y obviamente esto va a llevar a que la policía pueda implementar intervenciones más efectivas en los focos de criminalidad. Nos va a ayudar a la prevención. Y obviamente esas denuncias se les da dándoles un seguimiento, se le va a dar también esa parte de la impartición correcta de justicia, ¿no? La justicia cívica con trabajo a favor de la comunidad también es parte relevante dentro de este modelo de policía de proximidad. ¿Por qué? Porque obviamente este trabajo de proximidad tiene como expresión más básica la reunión vecinal. Por ejemplo, cada jefe de sector debe privilegiar el contacto con los habitantes de la zona, ¿no? Y mantener reuniones periódicas con ellos. Obviamente esto va a generar confianza al desempeño que está haciendo la policía y además va a convertir en un insumo vital de inteligencia social de lo que ocurre en la zona. Es decir, el policía va a estar enterado de primera mano qué es lo que está pasando en la comunidad. También el policía como facilitador de la convivencia social se tiene que convertir, yo les decía hace un momento, en un agente proactivo que va a identificar tanto conflictos potenciales como los reales, porque eso también llega a alimentar a nuestro juez cívico, ¿no? Él lleva a las personas que cometen alguna falta administrativa frente al juez cívico y el policía evita ser juez y parte, ¿no? Y bueno, dentro de esto, si las personas hay alguna alteración al orden público, bueno, entonces sí, como última instancia el policía sí va a contar con la herramienta del uso de la fuerza para restablecer el orden, ¿no? En caso de que se agoten todas las instancias de diálogo en esas reuniones de las que nosotros hablamos. Pero, o que haya desorden o que haya violencia, sí, lo puede hacer, pero eso va a ser como la última instancia. Primero va a privilegiar el diálogo, ¿no? Otro punto importante es la parte de la investigación bajo conducción y mando del Ministerio Público. ¿Por qué les digo esto? Porque no hay nada más dañino
para un sistema de seguridad pública y de justicia que la impunidad del delito. Y esto no implica las sanciones privativas de la libertad, obviamente, que son la salida para todos los problemas. Es fundamental que la policía municipal transforme su manera de operar. Tiene que hacer uso de nuevas facultades de recepción de denuncias, de atención a víctimas, de investigación criminal para ofrecer a la ciudadanía un servicio integral, ¿no? Esto implica articular la información que recopila para lograr la aprehensión de los presuntos responsables del delito para que sean procesados. Un policía que no investiga delitos o incidentes no puede comprender el problema de delito o violencia que enfrenta, qué factores lo detonan o facilitan, y por lo tanto no puede resolverlo, y mucho menos emprender acciones para prevenirlo. Entonces la policía debe prevenir delitos a partir de la investigación proactiva, que no es lo mismo que investigación para la prevención. Sin estas capacidades, efectivamente la policía es solo reacción y su capacidad para prevenir delitos se limita a cero. En este sentido, en coordinación con el Ministerio Público, es indispensable desarrollar investigaciones complejas que permitan desarticular la actividad delincuencial y con ello disminuir la comisión de delitos. De este modo, la implementación de este eje estratégico va a exigir la creación de un agrupamiento de investigación al interior de la Policía Municipal, que tiene que ser compuesto por profesionistas titulados en criminología, psicología, derecho, carreras afines, ¿no? Cuya tarea va a ser tramitar y dar seguimiento a las denuncias captadas, a fin de identificar los patrones delictivos, ¿no? Tiene que haber una relación estrecha con el Ministerio Público, a fin de actuar bajo su conducción y mando para garantizar la legalidad de los actos de investigación. La puesta en marcha de mecanismos formales para que los policías u otros agrupamientos compartan información con el área especializada de investigación. Eso es importante, dejar de ver las corporaciones como enemigas o como corporaciones o instituciones que tienen que enfrentarse. Cuando somos aliados, cuando estamos del mismo bando, cuando queremos lo mismo, que es la reducción del índice delictivo, que es la reducción de la criminalidad, ¿no? Entonces todos apostamos a eso, estemos en el ámbito en el que estemos, sea una cuestión de policía, una corporación policial o de procuración e impartición de justicia. Entonces es importante que esta parte la tengamos muy presente, porque eso ayuda a esas actividades que hace el policía de proximidad. Entonces, si podemos observar, ese policía de proximidad debe ser muy cercano a la sociedad, es parte de él, de esta sociedad, sabe los problemas de su entorno, los considera suyos y se encarga o tiene que tener esta facilidad para solucionar los conflictos y, en su caso, recurrir a la cuestión de la mediación, ¿no? ¿Cómo actúa un policía en este proceso en este proceso de actuación policial en materia de justicia cívica? Bueno, pues hay dos posibles caminos dependiendo del tipo de situación. Si son conflictos comunitarios, en el cual están involucrados dos o más personas, o también si son la comisión de faltas administrativas, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo es que va a actuar este policía. Si se presenta un conflicto comunitario, el policía va a llegar al lugar, el policía va a identificar si existe un conflicto, un delito, perdón. Si existe el delito, ¿qué es lo que va a hacer? Remitir al Ministerio Público y ahí se acaba la actuación. Si no existe un delito, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues va a definir si es posible que él actúe para desactivar el conflicto. Si él dice, ¿sabes qué? Sí es posible la actuación, bueno, pues vamos a fomentar el diálogo para que las partes lleguen a una solución. Si él dice, ¿sabes qué? No es posible participar o no es posible la actuación para desactivar este conflicto, me los llevo y los remito al juzgado cívico. Fin del proceso, ¿no? Cuando ya, si se llega a una solución,
termina obviamente el proceso. Si no se llega a una solución, entonces el policía les propone a las partes asistir ante la autoridad competente para poder desactivar ese conflicto y llegar a la parte de la mediación. Si las personas inmiscuidas en este conflicto dicen, ok, sí, vamos a la mediación, el policía remite a la mediación. Si las personas dicen, no, no queremos mediación, el policía entonces nuevamente lleva al juzgado cívico y ahí el juzgado cívico va el proceso, el procedimiento que va a continuar el juzgado cívico. Entonces tenemos ahí dos soluciones. Uno, la final, que fue lo remito ante el juzgado cívico y lo remito a mediación. Ok, ahora bien, dentro del proceso correspondiente a una falta administrativa, ¿qué es lo que hay que observar? Bueno, primero, si se recibe una llamada sobre la probable comisión de una falta administrativa, ¿qué es lo que va a hacer un policía? Bueno, el policía acude al lugar y verifica si existe flagrancia. ¿Existe flagrancia? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué hago? Se identifica la probable comisión de una falta administrativa en patrullaje. Vale. Si no, entonces va a verificar este policía si existe la probable comisión de una falta administrativa. Si existe la probable comisión de una falta administrativa, bueno, va a presentar a ese infractor ante el juzgado cívico. Si no, obviamente ahí va a terminar el proceso, ¿no? ¿Qué pasa con las quejas? Cuando el policía recibe una queja, ¿sí? Le va a dar información al juez cívico de esa queja. Y el juez cívico, ¿qué va a hacer? Bueno, va a identificar que la queja consiste en la probable comisión de una falta administrativa. Si consiste, pues obviamente el juez va a emitir una orden de presentación para ese probable infractor. ¿Y quién va a entregar ese citatorio o esa orden de presentación? Pues el policía, ¿sí? Si se presenta el infractor, bueno, pues ya ahí se hace todo el proceso. Si no se presenta, entonces el policía sí tiene que acudir para ir con el infractor al que fue citado y que no cumplió con su citación. Entonces vemos nosotros que es distinto cada uno de los procesos, pero a final de cuentas, ¿qué pasa con una persona que comete una falta administrativa? Bueno, lo primero que pasa es que el policía lo pone a disposición del juez cívico. El juez cívico lo canaliza con el médico para que realice la certificación. Se da inicio a la audiencia. El juez cívico le informa al infractor sobre la comisión de esa falta administrativa. Se presentan los testimonios tanto del infractor como del policía que realizó la detención. Si hay testigos, se aportan como pruebas o se aportan pruebas, videos, fotografías, todo lo que pueda sumar a la aclaración de esa comisión de falta administrativa. Y ya que tiene todos los elementos, entonces ya el juez cívico determina la sanción o no sanción que va a llevar probable infractor, ¿no? Y obviamente va a explicar y lo va a sentar de manera escrita, como ya habíamos platicado en módulos anteriores, esa sanción, ¿no? Entonces, es importante que el policía esté capacitado para que pueda identificar una falta administrativa o un probable delito. ¿Esto qué quiere decir? Que el policía debe estar realmente informado de las faltas administrativas que se dan en nuestro o en el municipio. Si ustedes se dan cuenta, soy muy recurrente en esto, pero vuelvo a insistir, muchos policías no saben o no conocen su bando de policía con gobierno. Y obviamente eso es importante que lo tengan en cuenta. Y para empezar, un policía debe saber la diferencia entre falta administrativa y delito. Hay quienes ni siquiera lo conocen. Por eso es importante darles luz respecto a eso, ¿no? La falta administrativa, ciertas conductas que no constituyen un delito porque no están tipificadas en el Código Penal, ¿no? Pero que moralmente no son correctos. Y el delito, obviamente, son todas las conductas previstas en los códigos penales de los estados y de la federación, ¿sí? ¿Cómo se clasifican las faltas administrativas? Bueno, pues cada municipio va a establecer sus faltas administrativas, pero pueden obedecer a lo siguiente. Primero, faltas contra el orden público o el bienestar colectivo. Faltas contra la salud o el medio ambiente. Faltas contra la propiedad.
faltas contra la persona las personas y su seguridad, faltas de carácter vial y obviamente también se considera falta administrativa cuando no se cumple con un acuerdo de mediación que ya está previsto con anterioridad, ¿no? Y obviamente también se clasifican en graves y en no graves dependiendo de la circunstancia y de la situación de cada una de las faltas. Ok, el tratamiento de las faltas administrativas a nivel nacional, la aplicación de sanciones debe corresponder de una manera acertada al tipo de falta y al perfil del infractor. Es por eso que también el policía debe tener conocimiento de todo esto. Para que pueda este policía actuar de manera correcta. Entonces, las acciones in situ de las que yo les hablaba que realizan los policías para la desactivación temprana del escalamiento de conflictos en el lugar de los hechos, tienen que tener ese enfoque de proximidad. El policía va a escuchar a las partes, va a buscar entender el conflicto, comprender el conflicto y facilitar el diálogo entre las partes involucradas. Ha terminado el cuarto video del curso Justicia Cívica y corresponde a la unidad 4. Si ya estás listo, responde tu evaluación.